En este vídeo estudiaremos la diagonalización por congruencia de una matriz simétrica. Dos matrices se dicen congruentes si podemos pasar de una a la otra haciendo operaciones fila y exactamente las mismas en columna. Equivalentemente, si existe una matriz P inversible que multiplicada a la izquierda y su traspuesta a la derecha transforme una en la otra. La matriz P a la izquierda representa las operaciones fila que hemos hecho y su traspuesta a la derecha las operaciones columna. Una es traspuesta de la otra precisamente por haber hecho las mismas operaciones fila que columna. El objetivo fundamental es, dada una matriz cuadrada, conseguir una matriz congruente a ella lo más sencilla posible. En particular, diremos que una matriz diagonaliza por congruencia si puede ser transformada en una matriz diagonal haciendo operaciones elementales fila y exactamente las mismas en columna. O equivalentemente, si existe una matriz P inversible que multiplicada a la izquierda por ella y a la derecha por su traspuesta, la convierta en una matriz diagonal. El resultado fundamental al respecto es que toda matriz simétrica es diagonalizable por congruencia. Vamos a describir los pasos para diagonalizar una matriz simétrica por congruencia. La propia descripción supondrá además un esbozo de la demostración del teorema. Para comenzar, necesitaremos un elemento no nulo en la primera posición de la diagonal. La idea es utilizarlo para hacer ceros debajo de él mediante operaciones elementales fila. Por la simetría de la matriz, esas mismas operaciones hechas en columna nos permitirán hacer ceros a su derecha. Mediante este proceso conseguiremos que la primera fila y la primera columna queden completamente simplificadas. Nos centraremos ahora en el siguiente cuadrante. De nuevo, partiremos de un elemento no nulo en la diagonal y lo utilizaremos para hacer ceros debajo de él y a su derecha, repitiendo las mismas operaciones fila que en columna. La simetría de la matriz es lo que hace que esto funcione. Repetiremos el proceso en los sucesivos cuadrantes, haciendo ceros por capas, desde fuera hacia adentro, hasta que la matriz quede completamente diagonalizada. Vamos a detallar ahora las tres situaciones en las que podemos encontrarnos al poner en práctica esta idea. El primer caso, que es el más directo, aparece cuando el primer elemento de la diagonal del cuadrante que queremos diagonalizar es no nulo. Podemos utilizarlo entonces para hacer ceros debajo de él mediante operaciones fila y a su derecha mediante las mismas operaciones pero en columna. Para ello, a la fila donde queremos hacer el cero le sumamos la inicial dividida entre el elemento de la diagonal y multiplicada por el elemento que queremos anular cambiado de signo. Después hacemos la misma operación en columnas. Por ejemplo, en esta matriz tenemos un 2 como primer elemento de la diagonal. Para hacer un 0 debajo, a la segunda fila le sumamos la primera, dividida entre 2 y multiplicada por menos 3. Repetimos la misma operación por columnas. En el segundo caso, el primer elemento de la diagonal es nulo, lo cual impide que pueda ser utilizado para hacer ceros debajo de él. Lo que haremos entonces es buscar más adelante en la diagonal un elemento distinto de 0. Intercambiando la fila donde aparece con la inicial y posteriormente haciendo lo mismo en columnas, conseguimos llevar el elemento no nulo a la primera posición de la diagonal. Podemos aplicar entonces el caso 1 que nos permite seguir diagonalizando la matriz. Por ejemplo, en esta matriz tenemos un 0 en la primera posición de la diagonal y un 2 en la segunda. Siguiendo la idea expuesta, intercambiamos la primera y segunda fila y luego la primera y segunda columna y conseguimos llevar el 2 a la primera posición de la diagonal. La última situación que podemos encontrarnos aparece cuando todos los elementos de la diagonal son nulos, con lo cual no podemos aplicar la técnica que vimos en el apartado anterior. Buscaremos entonces
un elemento no nulo debajo de la diagonal. Se lo sumaremos por fila a la fila inicial y luego lo mismo en columnas. Conseguimos así que el primer elemento de la diagonal no sea 0 y podemos aplicar el caso 1. Por ejemplo, esta matriz tiene una diagonal de ceros, pero el elemento de la segunda fila y primera columna es un 1. Sumando la segunda fila a la primera y haciendo lo análogo en columnas, conseguiremos un elemento no nulo en la diagonal que podemos utilizar para hacer ceros debajo. Vamos a ilustrar todo esto diagonalizando por congruencia una matriz concreta. Vamos a diagonalizar una matriz simétrica 3 por 3. Nos fijamos en el primer elemento de la diagonal. Como es un 0, no podemos utilizarlo para hacer ceros debajo. Buscamos entonces otro elemento no nulo en la diagonal, pero vemos que no existe. Toda la diagonal es nula. La solución es buscar el primer elemento no nulo que esté debajo de la diagonal. Vemos que lo encontramos en la fila 3. Estamos en el tercer caso de los que habíamos visto. Para eliminar el 0 procedemos sumando la tercera fila y la tercera columna a la primera. Ahora tenemos un 2 en la primera posición de la diagonal que podemos utilizar para hacer ceros en la correspondiente fila y columna. Para ello usamos la fórmula que habíamos visto. A cada fila le sumamos la primera dividida entre 2 y multiplicada por el elemento que aparece en la fila cambiado de signo. Después repetimos las mismas operaciones por columna. Nos centramos ahora en la diagonalización del siguiente cuadrante 2 por 2. El correspondiente término de la diagonal es no nulo y por tanto podemos utilizarlo para hacer ceros. Volvemos a aplicar la correspondiente fórmula primero por filas y luego por columnas. Hemos transformado la matriz A en una matriz diagonal D haciendo operaciones fila y columna de manera simétrica. Recordemos que esto tenía otra interpretación. Quiere decir que existe una matriz P inversible que multiplicada a un lado por A y al otro lado por su traspuesta, la transforma en la matriz diagonal D. La matriz P a la izquierda representa las operaciones fila que hemos hecho y la P traspuesta a la derecha las operaciones columna. Entonces, si queremos hallar la matriz P, debemos de hacer sobre la identidad solo las operaciones fila que hemos hecho en el proceso de diagonalización. A la primera fila le sumamos la tercera por 1, a la segunda y tercera fila le sumamos la primera por menos un medio, y finalmente a la tercera fila le sumamos la segunda. Para terminar, vamos a ver que todavía podemos simplificar un poco más la forma diagonal. Siempre puede conseguirse llegar a una matriz que la diagonal solo tenga unos, menos unos o ceros. Lo más importante al respecto es entender por qué no podemos cambiar el signo de los elementos de la diagonal. La clave está en que si multiplicamos una fila por un número k, como debemos de hacer la misma operación en columna, el elemento de la diagonal queda multiplicado por k cuadrado, es decir, por un número positivo, y por tanto no se modifica su signo. Teniendo en cuenta esto, para simplificar los elementos no nulos de la forma diagonal, dividiremos la fila y columna donde aparecen por la raíz de su valor absoluto. De esta forma, si el elemento era positivo, se transforma en un 1, y si era negativo, se transforma en un menos 1. Por ejemplo, en la forma diagonal que habíamos obtenido antes, dividimos la primera fila y columna por raíz de 2 y transformamos el 2 en un 1. Después dividimos la segunda fila y columna por raíz de un medio y obtenemos un menos 1. Este teorema nos permite dar también una caracterización para decidir cuándo dos matrices simétricas son congruentes. Veámoslo. Dos matrices reales simétricas son congruentes si al ser diagonalizadas por congruencia
presentan el mismo número de signos positivos y negativos en la diagonal. Por ejemplo, vamos a determinar de entre estas tres matrices qué parejas son congruentes entre sí. Para ello, diagonalizaremos cada una de ellas por congruencia. En la matriz A usamos el -1 de la primera posición de la diagonal para hacer ceros debajo y repetimos la operación por columnas. Vemos que los signos de la forma diagonal son uno negativo y otro positivo. Después, de manera similar, diagonalizamos la matriz B. Quedan dos signos positivos en la forma diagonal de B. Por último, en la matriz C, el primer elemento de la diagonal es nulo y no puede ser utilizado para hacer ceros debajo. Para solventar esto, buscamos un elemento distinto de 0 en la diagonal y lo llevamos a la primera posición intercambiando la correspondiente fila y columna. Completamos el proceso como en los dos casos anteriores y obtenemos en la forma diagonal un signo positivo y otro negativo. Si comparamos signos, observamos que tanto en A como en C hemos obtenido uno positivo y otro negativo. Por tanto, son congruentes entre sí. Sin embargo, en la forma diagonal de B hay dos signos positivos. Luego no es congruente a ninguna de las otras dos. Vamos a explotar aún más el ejemplo. Recordemos que A y C sean congruentes significa también que existe una matriz P inversible que multiplicada a la izquierda por A y a la derecha por su traspuesta, la transforma en C. ¿Cómo podemos hallar la matriz de paso por filas P? En teoría, representa las operaciones fila que hay que hacer para pasar de A a C por congruencia. Sin embargo, nosotros lo que sabemos es pasar de esas matrices a su forma diagonal, que tienen los mismos signos, pero ni siquiera es exactamente la misma. Lo que haremos es trabajar un poco más sobre las formas diagonales hasta conseguir que sean iguales. Usaremos dos ideas. Primero, que podemos reordenar los signos como queramos, cambiando las correspondientes filas y columnas. Y segundo, que los signos positivos y negativos podemos conseguir siempre que sean unos o -1. Entonces, en la forma diagonal de A, cambiamos de orden la primera y segunda fila y la primera y segunda columna para poner en primer lugar el signo positivo. Y en la matriz C dividimos la segunda fila y la segunda columna por raíz de 4, para convertir el -4 en un -1. Ahora ya sabemos el camino para llegar desde A a C por congruencia. Primero, los pasos desde A a la forma diagonal. Esta es la misma que para la matriz C. Y por último, la inversa de los pasos que seguimos para llegar de C a ella. Para obtener P, realizamos sobre la identidad todas las operaciones fila que hemos hecho en ese proceso. Recordemos que el camino desde C hasta su forma diagonal debemos de recorrerlo en sentido inverso y tomando la inversa de las operaciones fila que hemos hecho.